informe de actividades correspondiente al primer año de ejercicio de la actual legislatura. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Informo a ustedes que se retiró de la agenda de hoy el acuerdo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia relativo al procedimiento de ratificación del ciudadano José Lima Cobos como magistrado numerario de los Tribunales Unitarios Agrarios por no entregarse debidamente firmado. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, devuelto con modificaciones para los efectos de la fracción inciso E del artículo 72 constitucional. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, primera, para su análisis y dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente asunto. También de la Cámara de Diputados se recibió un proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 11ª del artículo 7º de la Ley General de Cambio Climático. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen y a la Comisión Especial de Cambio Climático para que emita opinión. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, de la Cámara de Diputados se recibió un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, primera, para su análisis y dictamen, y a la Comisión Especial de los Derechos de Niños y Adolescentes para que emitan opinión. Pasamos al siguiente asunto. Así también, de la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7º de la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, segunda, para sus efectos correspondientes. Pasamos al siguiente asunto. Igualmente, de la Cámara de Diputados, se recibió un acuerdo que exhorta a la Cámara de Senadores a aprobar el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones constitucionales en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios. Remítase este acuerdo a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, segunda. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que se remite los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2013. La información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de septiembre de 2013. Información sobre la recaudación federal participable e información por la que se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la financiera rural. Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el informe especial sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del gobierno federal y estados de la República Mexicana. La anterior remítase a dichos informes a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos remítase al informe de la Comisión de Derechos Humanos. Un momento, señora secretaria. Se recibió un momento, señora secretaria, un momento, perdón. Senadoras, senadores. Berta Becerra Castañón, nacida en Guadalajara, Jalisco, inició actividades el 4 de noviembre de 1963 y fue fundadora del periódico Sol de México, y hoy es reportera de La Fuente del Senado de la República. Brindémosle un aplauso de felicitación a su trabajo. Es sonido en el escaño del senador Barbosa. Presidente, para expresar en nombre del grupo parlamentario del PRD nuestro reconocimiento, nuestra felicitación a la compañera Berta Becerra, quien cubre esta fuente del Senado,
quien ha hecho amistad con todos nosotros y de quien reconocemos su profesionalismo. Gracias. Sonido en el escaño de la senadora Arely Gómez. ¿Prende este? Ahí. A nombre del grupo parlamentario del PRI, también un gran reconocimiento y las más sentidas felicitaciones a la compañera que lleva, Berta, que lleva 30 años sirviendo, 45 sirviendo en la fuente del Senado de la República. Mi reconocimiento, querida amiga, y tendremos que festejarte pronto. Gracias. Sonido en el escaño del senador Martínez. Gracias, señor presidente. Al igual, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, sumarnos a este reconocimiento, una felicitación a Berta, mi compatriota de Guadalajara, Jalisco. Enhorabuena, Berta. Gracias, senador. Sin duda toda una vida, 50 años de trabajo. Felicidades. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el informe especial sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del Gobierno federal y estados de la República Mexicana. Remítase el informe a la Comisión de Derechos Humanos. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de comisiones del Senado. Le doy lectura. Acuerdo. La Junta de Coordinación Política, a través de su amable conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82, numeral 1, incisos C, 105, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 124, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República y 56 de la Ley de Seguridad Nacional, somete a la consideración del Pleno el siguiente acuerdo. Primero, la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa se integra a la Comisión Especial de Movilidad para los Trabajos Legislativos en la Cámara de Senadores. Segundo, la senadora Arely Gómez González se da de alta como integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Tercero, la senadora Arely Gómez González se da de baja de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. Salón de sesiones a los 31 días del mes de octubre de 2013, Junta de Coordinación Política, y firman sus integrantes. Es todo, señor presidente. En virtud de encontrarse publicado de la Gaceta de hoy, está a discusión. ¿Algún senador o senadora que se inscriba? De no haber oradores, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, señor presidente. Aprobado el acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones del Senado. Les informo que las iniciativas y las proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnarán a comisiones. Las proposiciones que se refieren a solicitud de asignación de recursos para el presupuesto 2014 se turnarán directamente a la Cámara de Diputados. Se levanta la sesión y se cita la siguiente el jueves 7 de noviembre a las 11 horas en el recinto de Paseo de la Reforma 135. Buenas tardes, senadores.